Arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos. Vamos hasta las 12 y lo hacemos aquí por Bravo TV. Claro, va a ser una apertura especial. Quiero que sea compartida con mis compañeros y compañeras porque el conocimiento, la difusión de las palabras de Peter Lamelas, el embajador estadounidense, el flamante embajador estadounidense en la Argentina, tuvo declaraciones que realmente, charlando con Martín Granowski es un especialista de estos temas, porque ha estudiado los vínculos de los embajadores o de los Estados Unidos, el rol de los embajadores y nuestro país, sobre todo en la década del 90. Pero él decía, cuidado porque no es tan distinto a lo que ocurre. Hay que entender que es el embajador hablándole al Senado estadounidense. Es como diciendo, es la charla de vestuario. La charla de vestuario antes de ir al partido. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de su patio trasero. Esas cosas no cambian. Pueden variar algunas imágenes y algunas palabras. Vamos a escucharlo, escuchémoslo con la atención y ya nos vamos a la mesa. Pero quiero preguntarle si coinciden conmigo que un país con un poco de autoestima soberana, a este personaje no debería otorgarle las credenciales de embajador y eventualmente pedirle una retractación o pedirle explicaciones en el Congreso Nacional. ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Como tantas cosas durante esta época, y sobre todo durante el gobierno de Milei, nos va ocurriendo que ya no es tanto la sorpresa que nos generan estos personajes que van pateando los límites hacia cualquier lugar, sino cuál es la reacción política de las fuerzas democráticas de nuestro país. Ahí debería estar, en todo caso, nuestra pregunta, más allá de la sorpresa que nos sigue generando, la no naturalización está muy bien, este tipo de intervenciones. Escuchen con atención. It's not a problem. It's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernandez de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, probably even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Milei presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. Muy buenas noches, Martín Granowski. Hola, Hernán Lecher. ¿Cómo Buenas están? noches, ¿cómo estás? Martín, ¿en qué contexto se dice esto? Peter Lamelas, insistimos, el nuevo embajador estadounidense en la Argentina. En una demostración explícita de injerencia. Si querés hacer un manual de injerencia de cómo Sí. intervenir en los asuntos internos de otro país, tomás esto y se puede dar en cualquier clase para preparar diplomáticos en cualquier lugar del mundo. Si es la injerencia, en realidad, los diplomáticos deberían partir del principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. Entonces, si vos quisieras, esto no corresponde, es exactamente lo que acaba de decir. Mostrás Lamelas y tenés una clase perfecta de participación. Se le está diciendo al Senado estadounidense, que es el que tiene que habilitarlo para ser, Exacto. para ser Esto embajador. es un examen, es lo mismo que aquí. Los embajadores necesitan acuerdo del Senado. Sí. Y parte del acuerdo del Senado es, el embajador va entonces, que es como un examen, entre comillas, como un examen, pero es lo último. Aquí también es lo mismo. Y hace un discurso, presenta primero un texto, que es un texto más discreto, más moderado. Después hace un discurso, que es lo que veíamos recién, y después habitualmente contesta, no es obligatorio, pero habitualmente contesta preguntas de los senadores o del Comité de Relaciones Exteriores. Sí. Ahora, acá hay una cosa muy finita que hay que tener en cuenta. Él habla de las provincias, podríamos hablar horas de esto, pero Sí, claro. digo, me tomo de varias partes de Vayamos lo que acabamos de desmenuzando ver. Bien. cada elemento. Habla de las provincias argentinas. Dice que el objetivo es
El objetivo de Estados Unidos será o es que China eliminar o terminar con la presencia china en la Argentina, obviamente... Asociada a corrupción, lo dice además, ¿no? Exacto, por eso vamos. Pero obviamente es reducción de daños, porque no existe la perspectiva de China cero para Estados Unidos. No es realista, Sí. pero no importa, está puesto como objetivo. Entonces, como es objetivo, va a haber, uno debería pensar que parte de la diplomacia de Estados Unidos y del propio embajador va a estar centrada en eso. Y va a estar centrada en una cosa que acá dice explícitamente. Si uno se fija en las iniciativas diplomáticas de la Argentina con China, hay una cosa saliente. No hay una presencia activa del gobierno nacional. Y como no hay una presencia activa del gobierno nacional para hacer negocios con China o buscar inversiones, sí hay una presencia activa de las provincias. Ujú. Y claramente no es ideológica, porque en estos últimos meses lo que hay, por ejemplo, son 2 visitas. Una del gobernador de Santa Cruz y la otra del gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Sí. Ninguno de los dos está, como diría, usando las palabras de Lamelas, digo, no es la izquierda, no es el kirchnerismo, Ni a la y no es izquierda del esos- peronismo, a la izquierda eso, del peronismo y esos movimientos inusuales, como Ujú. dice, extraños, nada por el estilo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el pecado ahí? El pecado para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de Trump y su embajador, el embajador depende y ha sido designado por Trump personalmente, además porque fue un aportante a la campaña de Trump, no es un diplomático de carrera, es un gran empresario de la salud del estado de Florida que fue clave para Trump. Entonces, parte de eso es, y él dice, voy a ir provincia por provincia. Los embajadores siempre van por provincia, en cualquier lugar del mundo. Pero Sí. aquí lo que dice es, voy a ir provincia por provincia y lo relaciona con el tema de China. Es decir, no solo me voy a inmiscuir en la Argentina en general. Sí, claro. Tengo un plan para hacer injerencia en la Argentina e ir frenando negocios de las provincias y de la Argentina en general con China, negocios productivos. Tiene mirada Hernán, no quiero dejar pasar la portada. Buen día para evaluar el cipayómetro en nuestro país. Ahora vamos a ver repercusiones en la política argentina. Vamos a ir contando condenas a lo que se dijo y silencios, ¿no? Que son tan importantes como las condenas en este momento. Y después, Hay- después está para analizar lo que dijo específicamente sobre Cristina Fernández de Kirchner, ahí que vuelvo. hay que analizarlo. Ahí vuelvo también. sobre eso, Hernán. No, 2 cuestiones. Primero, lo de las provincias para mí es muy fuerte, ¿no? Le está marcando la cancha a las provincias respecto de lo que pueden hacer o no pueden hacer. Cuando yo lo escuché por primera vez, uno podría leer entre líneas una crítica al federalismo argentino. Casi digo, bueno, falta que lo manden a las provincias para pincharlas y que, por ejemplo, no voten en contra del veto a las jubilaciones Sí. y demás. Digo, parecía casi un senador más jugando, ¿no? O alguno de los periodistas que suele ser Cosa que también particularmente había hecho el oficialista. Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan Sí. cuando alentó a acompañar a Javier Milei en las elecciones? Bueno, efectivamente. Y te agrego un dato. Hoy Florencia Donovan tuiteó. Colega. Dijo, sí, reservas a full. El Tesoro no solo compra dólares, sino también yuanes. Me cuenta que hizo un equivalente a la compra de 150 millones. Florencia Donovan, colega de La Nación. Sí. Bueno, ella menciona que aparentemente sería el Tesoro el que compró yuanes. No se termina de entender por qué el Tesoro lo haría. Tal vez sí, si uno lo pide, son 150 millones de dólares, es relativamente poco, pero ¿con qué lo linkeo? Da la impresión, si vos me corrés, no tanto el Tesoro, pero tal vez el Banco Central, Sí. o en cabeza del Banco Central, que tal vez haya algún interés en algo que le pidió el Fondo Monetario, y me consta que Trump también, de que levanten el acuerdo del swap con China. Digo que es simbólico porque son 5.000 millones y compraste 150. Sí, claro. Digamos, es como, mira, estoy poniendo acá una monedita. Sí, Sí. puede ser. Pero simbólico. Pero en lo simbólico no es Está menor y bien. pasa justamente el mismo día. O al menos trasciende el mismo día. Esto da la impresión que alguien pasó la información. Porque pública no es. Claro, y tampoco mueve el amperímetro de nada. No, O sea, es da la para sensación que es un poder gesto, hacer el tweet. que es un diría, gesto. sí. Bueno, enseguida vamos a hablar de lo que menciona Martín Granowski, la menciona Cristina Fernández de Kirchner y su encarcelamiento, su proscripción, pero hablábamos de las provincias, empecemos a ver repercusiones. El gobernador Melella de Tierra del Fuego hizo un posteo bastante rápido después de las palabras. En Tierra del Fuego no nos dejamos disciplinar por nadie, decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador
Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo, no sé por qué el borde, y desconozca la soberanía de nuestra provincia. En nuestra provincia, con la legitimidad que nos otorga la voluntad del pueblo fueguino y el mandato de la Constitución, decidimos a quién recibir y con quién dialogar. No admitimos presiones externas ni condicionamientos. En Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, los únicos que deciden sobre su futuro son fueguinas y fueguinos. A ningún embajador le corresponde darnos lecciones. Señor Lamelas, quédese en su país para resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos. La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionistas. Estamos viendo respuestas de gobernadores, no todos, algunos gobernadores, vamos a ver cómo sigue esto, pero claro, tiene que haber una respuesta, yo diría, global del sistema político de la Argentina frente a esto, más allá del propio oficialismo que profesa esta situación, digamos, ¿no? Otro gobernador, estamos hablando en este caso de Silioto, el gobernador de La Pampa. Imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de Estados Unidos en nuestro país. En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución y de la soberanía política, producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a quién recibir y escuchar. Muy parecido en los argumentos de Melella, ¿no? Eso sí, solo a los que respetan la democracia y a su división de poderes, pilares de la institucionalidad pampeana. En La Pampa no aceptamos ni aceptaremos intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos. Bueno, mucho reflejo político, mucho reflejo soberano de estos embajadores. Veremos qué es lo que sigue, pero está claro que esto que estamos conociendo no puede ser un elemento más de la política en la Argentina, ¿no? Pablo, Sí, Martín. En estas dos reacciones me quiero referir especialmente a la de Melella, de Tierra del Sí. Fuego, porque hay el rechazo norteamericano a cualquier tipo de presencia china, o que sea comercial, de todo tipo, en el sur. En realidad ahí se esconde otra cosa, que es el apoyo norteamericano al Reino Unido. Digo, esto es público, por otra parte. Digo, y no estoy hablando solamente del conflicto, sino ahora. Y hay otro tema que pone Melella, que es la Antártida. Digo, los dos jefes últimos del Comando Sur, que es la parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se encarga de América Latina, Sí. Laura Richardson y el general Alvin Halsey, los dos fueron a Tierra del Fuego. Los dos fueron a Tierra del Fuego. Y los fueguinos relacionaron esto con la proyección argentina, digo, con el reclamo argentino de soberanía efectiva sobre Ahí Malvinas. estamos viendo imágenes de pero esa además, visita, Martín. claro, pero además de la proyección argentina sobre la Antártida. Es decir, estamos discutiendo también el Atlántico Sur. Están discutiendo el Atlántico Sí, Sur claro. en realidad, y estamos discutiendo entonces, por lo menos en este programa, el tema del Atlántico Sur, que es clave para la Argentina, y es clave, la Argentina dejó de hacerlo ahora, pero en los foros latinoamericanos y en los foros multilaterales, durante muchos años, llegó a haber un consenso sobre que pedir la desmilitarización y la desnuclearización eventual del Atlántico Sur Sí. era un tema de toda América Latina, no solo de la Argentina. Porque resulta que una de las pocas regiones de paz es Sudamérica, ni siquiera hablemos de América Latina, pero en el caso de Sudamérica, una de las pocas regiones de paz del mundo. Y entonces nuclearizar o aumentar la presencia bélica, como están haciendo los británicos en Malvinas, lo que hace es dar inestabilidad eventualmente a una zona que no la tiene. Ahora vamos a escuchar al actual jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, pero Laura Richardson, la anterior, ¿se acuerdan que había también en una conferencia de prensa, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, había dicho que los recursos naturales de la zona, y mencionaba específicamente Argentina, Chile y Bolivia, si no me equivoco, por el litio, eran asuntos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Así nomás, digamos, ¿no? Por eso aquello de están rindiendo examen. Están rindiendo examen frente a un Estados Unidos que mucho no se conmueve por la intervención en el resto de las soberanías. Huxley es el actual... Halsey, yo te quiero decir algo. Es un examen no mentiroso, tengamos esto en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dicen es lo que quieren hacer. Después, Sí. si lo hacen o no, es otra cosa. Digo, no hay fallutería ni hay operación en esto. Cuando el embajador o el futuro embajador va al Senado norteamericano y dice, quiero hacer esto,
está hablando de lo mínimo que quiere hacer, porque obviamente ningún embajador habla de operaciones encubiertas o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, pero eso no es mentiroso, es lo que quiere, hay que escucharlo bien. Vamos a escuchar bien entonces al actual jefe del Comando Sur. Estamos uniendo puntos respecto de lo que dijo, de su manera de presentarse ante el Senado estadounidense, a rendir examen. Me gustó mucho lo que dijo Martín. El Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, con otras definiciones de gente muy importante, que operativiza eso, que busca operativizar todo lo que se decide. El actual jefe del Comando Sur, mire lo que decía sobre Argentina, sobre China y Rusia, perdón. Southcom is on the front line of strategic competition, and our adversaries have established a strong presence, jeopardizing security and stability across the Americas. The People's Republic of China and Russia are strategic competitors who seek to undermine democracy while gaining power and influence in the region. Transnational criminal organizations create and exploit this permissive environment while undermining the rule of law and disrupting legitimate government functions. Transboundary threats exist as well, from irregular migration, climate change, eroded democracies, to food and water insecurities. Por supuesto, todo en el nombre de la democracia, además, ¿no? Que es algo que se viene sosteniendo de hace mucho tiempo. Esa es la línea, ese es el mantra de los Estados Unidos para intervenir en cualquier parte del mundo. Son esos espacios, es China, son los movimientos de izquierda, el peronismo, el kirchnerismo, los que socavan la democracia, entonces esa es la legitimidad para poder intervenir. Ahora nos metemos en lo que dijo Lamelas sobre Cristina Fernández de Kirchner, que es muy importante, pero detengámonos en la respuesta de la embajada argentina, de la embajada china en la Argentina respecto de lo que dijo Peter Lamelas frente al Senado estadounidense. Declaración del portavoz de la embajada china en la Argentina sobre las palabras de un funcionario estadounidense. Presten atención el tono, ¿eh? Me voy a acercar a la pantalla, Juli. Las declaraciones de concerniente personalidad estadounidense están plagadas de prejuicios ideológicos, de mentalidad de guerra fría, basada en el juego de suma cero, lo que no hace más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la doctrina Monroe. América para los americanos, decían, ¿no? Eso contradice y se opone a los valores democráticos que tanto proclaman. China mantiene intercambios y cooperaciones con países latinoamericanos, incluida la Argentina, basándose siempre en los principios de respeto mutuo, trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida. Esto es muy importante. Sin buscar esferas de influencia ni intereses geopolíticos, ni apuntando contra terceros. Lean esto con atención. Argentina no debe convertirse en un campo de batalla para luchas entre grandes potencias, sino debe ser un campo por excelencia de la cooperación internacional, el postdesarrollo, reforma y fomento. Se aconseja a pertinente personalidad interesada que no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica. Cuando los chinos contestan. No se andan con mucha vuelta, digamos, eso no pasaba antes, hace muchos años que pasa esto. Antes los chinos ponían un cassette casi incomprensible, eufemístico. Hace muchos años que son directos ya. Lo que está planteando, porque es cierto que China, por supuesto, que tiene intereses geopolíticos también en nuestra región. Lo que hemos aprendido en estos años, a través de especialistas que analizan este tema y lo vienen estudiando, es que en general hay transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, distinto tipo de cooperación o proyectos compartidos, que no necesariamente implican o la unilateralidad por parte de Estados Unidos, como lo ha hecho siempre, o eventualmente una lógica de saqueo, que parece estar en el entrelineado de lo que dice Peter Lamelas, pero sobre todo la injerencia en países soberanos como la Argentina. Tenemos más respuestas que vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero quiero preguntarte, Martín, específicamente la mención que hace el flamante embajador estadounidense en la Argentina sobre la justicia que debe recibir Cristina Fernández de Kirchner. Hay una primera observación, que en realidad, si esto hubiera sido hace 3 meses, era injerencia, Sí. pero hablaba de un futuro posible, porque era antes de la condena de Cristina. Sí. Era cuando Cristina, injerencia había igual. ¿No es cierto? Recordemos dos cosas, dos apuntes Sí. que seguramente Irina recuerda también. Ujú. Primero, Cristina ya había dicho, cualquier cosa que me pase, miren al norte. Sí, Y segundo, la prohibición de entrar... eso iba a comentar, eso es clave. Agregale AmCham. Sí. A ver, ¿por qué?
porque en uno de sus últimos ¿Qué es AmCham? comunicados, es la Cámara de Empresas Norteamericanas, en uno Sí. de sus últimos comunicados hizo, no me acuerdo con precisión, pero básicamente planteó la necesidad de hacer justicia y eso significaba Se condenar quejaban la por Cristina. ficha limpia. Se y quejaban se porque habían no razón, había porque no salido había ficha salido limpia. Ese era el punto. Sí, exactamente. Era un comunicado sobre eso. No le preocupaba a un presidente que dice que llama a odiar, ni nada que se le No, parezca, ni las no, ratas del no, Congreso. no, casi que lo contrario. La institucionalidad estaba garantizada siempre y cuando saliera ficha limpia, que era Sí. otra manera de proscribir a Cristina, ¿no? Sí, ahora hay una cuestión respecto de del pedido de una condena o una nueva condena, que es que vos decís, Martín, bueno, ya está condenada, está detenida, pero hay un detalle, que es que en realidad una nueva condena a Cristina le complicaría una chance que podría llegar a tener de que no se le aplique la inhabilitación de por vida Claro. para ejercer cargos públicos. Si ella tiene una nueva condena, no podría aspirar a ese posible beneficio al que se, digamos, que se podría llegar a pedir en caso de buena conducta, O sea, y si no tenés ninguna Por otra más que condena. Cristina ya esté condenada, ya esté proscripta, es un partido en desarrollo. Sí, es un partido que se sigue jugando. absolutamente. Por eso hay varios medios de comunicación que están muy interesados en insistir con que hay causas pendientes. Entonces, por eso van a ver de manera recurrente notas que dicen la ruta del dinero acá, o Tesur los sauces, y bueno, memorándum, que es a lo que se debe Tal cual. referir este señor. Memorándum, recordemos que es la causa que se inició con la denuncia de Alberto Nisman. Claro. Una causa que tuvo un recorrido larguísimo, pero que en un comienzo la había cerrado el juez Daniel Rafecas diciendo que no había delito, y que después, bueno, como ocurrió... Otra vez. eh, Igual que Vialidad, que también se había cerrado Sí, la pero causa. acá lo que hubo fue otra triquiñuela, que es que, cuando vivía Claudio Bonadío, armó una causa paralela. Ujú. Entonces se las ingenió con una causa paralela y después con todo el engranaje de la intervención de la Cámara de Casación que habilitó que Bien. bueno, y aunque hubo un tribunal oral que dijo no hay delito, después fue la casación de nuevo y la Corte las que dijeron sí, se tiene que hacer el juicio. A ver, sí. Esta declaración de hoy, coincido con Irina, es para remachar. En el Sí. caso de Cristina es para remachar. La declaración de la Melas ante el Senado norteamericano es para remachar lo de Cristina. Agregado a otra cosa. Cuando Laura Richardson, la anterior jefa del Comando Sur, estuvo en la Argentina, estuvo con Cristina cuando era senadora. La recibió en su despacho del Senado, si no me la equivoco. recibió en despacho del Senado. Cristina misma posteó, recuerdo bien perfectamente, un comunicado Sí. diplomático, digo, normal, cordial, digamos, normal, digamos, nada, sin adjetivaciones. Recibí a la general Laura Richardson, hablamos de temas continentales, etcétera, etcétera, como se hace un comunicado normalmente, Ujú. digo, sin meterse en otro lado. Sí, Hernán. No, una pregunta a vos, Martín, que sos el que sabe de esto. Pero yo escuchaba a este candidato embajador, digamos. ¿Cambió la diplomacia a nivel global? Pienso en lo que está haciendo Estados Unidos en relación a este personaje, pero pienso en lo que está haciendo en Brasil, supongamos. Y son cosas que yo no recuerdo que hayan pasado anteriormente. Quizás mis recuerdos no son lo suficientemente precisos, pero no recuerdo que eso haya pasado y menos de manera reiterada como esto. Digo, ¿cambia la diplomacia en esta etapa? En el caso de América Latina, sí, está pareciéndose cada vez más o tomando cada vez más elementos del estilo diplomático de la Guerra Fría y diría una cosa más que peor todavía. El centro de experimentación, no solo diplomático, sino de política exterior de los Estados Unidos y de política económica fue siempre América Central. Desde la ocupación de Cuba a principios del siglo XX para acá. Golpe contra Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala, digo, fue siempre el centro de experimentación. El tono de Estados Unidos en América Central era este tono que es un tono colonialista directamente. Sí. No era el tono en América del Sur, salvo en Bolivia. Claro. El tono, el tono a lo que vos te referís, las formas diplomáticas. Este es el tono clásico Que de los veíamos en otro Estados lado, Unidos, claro. que veíamos en otro lado, colonialista casi del siglo XIX, Pasa que clásico,
que veíamos para América Central. La entrega de soberanía que ofrece este gobierno es inaudita, entonces me parece que eso le facilita mucho la tarea. Digo, habrá cambiado la diplomacia, pero es un gobierno absolutamente entregado. No, por supuesto, por eso estamos hablando del embajador norteamericano. Sí. Digamos, si China cambia embajador y China dijera estas cosas, estaríamos diciendo lo mismo, porque sería injerencia. Sí, claro. Si Rusia o Brasil hicieran lo mismo, sería injerencia, digo. Bueno, pero más nosotros lo diríamos, eso digo, yo por lo menos, no me quiero hacer representante de ustedes. Sí. Yo diría lo mismo que estoy diciendo sobre Estados Unidos. Digo, plantear que la Argentina... Unidos lo diría. Sí, seguramente, pero plantear que la Argentina no tiene que tener buenas relaciones con los Estados Unidos es una estupidez. Yo decir real y es una estupidez. Bueno, por eso vale lo que mencionaba Martín. Tenemos el posteo de su momento Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, en la reunión con Laura Richardson. Hoy recibimos a la generala de 4 estrellas, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos acompañó el embajador de ese país en Argentina, Mark Stanley. Muy institucional. Exacto. Cristina siempre fue muy institucionalista en una enorme cantidad de situaciones, mucho más que los pasados de rosca de ideología de Macri y de Milei para hacer estas cosas. Miren esta escena, que yo recuerdo generó mucho estupor. Y veamos la fecha, seguramente está sobre el final del 26 de abril del 2022, 5:26 de la tarde. Bueno, después vamos a seguir viendo algunas repercusiones. Me parece que es para observar cuál es la respuesta del sistema político argentino en general respecto de estas definiciones del embajador Lamelas. Un sistema político que no tengo dudas, como decía Martín Granowski, que si hubiera sido el embajador chino en la Argentina o el embajador ruso en la Argentina que dijeran estas cosas, estarían escandalizados, ¿no? Nosotros también, digo, por eso digo, nosotros también, por lo menos. Pero el sector, porque es injerencia. está bien, pero el sistema político que hasta a esta hora no está diciendo nada y que probablemente mañana tampoco lo haga, sí lo haría con una doble vara muy importante, porque evidentemente son la garantía de que todo esto se lleva adelante, de que ciertos negocios se puedan enganchar. El Poder Judicial también, porque es muy sumiso respecto a la Embajada de Estados Unidos. Acordate los eventos habituales del 4 de julio y demás, que están llenos de exponentes de Comodoro Pi, siempre. Así que te diría que el Poder Judicial... Lo agregás. Sí, te lo agrego al al volver de las voces del día, vamos a charlar con Roberto Feletti, economista, fue secretario de Comercio, tiene funciones en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de varias cosas. De esto también le vamos a pedir una opinión. Nos vamos a meter ya en el momento político y sobre todo en las elecciones que se vienen en la provincia de Buenos Aires desde la perspectiva económica y algo muy difícil de hacer. La agenda económica de la provincia de Buenos Aires por fuera de la agenda nacional, siempre muy subsumida. Voces del día, así arrancamos. Entendemos que es un nuevo Pablo, nos da mucha bronca. Nunca recibimos un llamado ni de las líneas bajas, del ministerio, ni de gendarmería, de nada. El otro día vi la serie División Palermo y la veo a la ministra de Seguridad que aparece ahí. Y decís, la realidad supera la ficción. ETES del Derecha Fe es un festival de batalla cultural donde habrá bandas de música, donde habrá posibilidad de comer, un ambiente festivo para desafiar, ¿no?, a la hegemonía de los zurdos en los medios de comunicación y todos los espacios de la cultura, ideología de género, todo el tema de la invasión migratoria, la manipulación de grandes medios de comunicación que están ensobrados. Cualquier compañía aérea puede venir a volar y hacer los vuelos que quiera, con el único certificado de garantía que le puede emitir su país de origen. Y esto es no solo seguridad para el pasajero que va a volar en aviones que no están controlados, sino la seguridad nacional de no saber quién está volando por arriba de nuestro cielo. La verdad que le da una seguridad al país que hace muchísimos años no tenía, ¿no? Esto de tener una base monetaria fija y tener la cantidad de dólares que lo respaldan en exceso, creo que es un elemento fundamental para darle tranquilidad. O sea, todos estos movimientos un poco especulativos de los últimos días no alteran para nada la confianza. La industria pesquera está atravesando una de las peores crisis de la historia debido a la pérdida de competitividad que tiene el sector. Hay un crecimiento en cuanto a las toneladas descargadas, pero no hay un crecimiento en cuanto al margen de beneficio de la actividad. Casi 9 de 10 familias financian alimentos, un 44,7% lo hace con la tarjeta de crédito, están en una situación de deuda, de mora. Centro, Villurquiza, Los Colegas
bodegas de flores, de caballito. Estamos vendiendo un 30, un 40% menos que hace 2 años. Por eso el tema de que cerraron 16.000 kioscos en un año. No le podemos echar a la gente la culpa de ser apática. Entonces veamos por qué la democracia se convierte en algo que no le soluciona un montón de cosas a mucha gente y entonces se siente afuera. ¿Qué te convenció de Milei que vos dijiste voy a ir a votar a esta persona? Porque mi hijo sabe mucho de política y me dijo votar lo que vamos a votar mejor y no llego a fin de mes. Para mí sí, la gente no está contenta y lo que me llama la atención es que la gente no se rebele contra nada. Aprovecho este último testimonio de la calle en las voces del día para contarles que en un rato vamos a compartir un trabajo que todavía no se publicó, se va a hacer en los próximos días, un adelanto para QR de la Sastrería 3.0, Gila Vilker y Raúl Timerman, respecto de la consideración del momento económico, una encuesta a nivel nacional, también la mirada sobre el gobierno de Javier Milei y otro tema que venimos siguiendo muy de cerca, el endeudamiento. Respecto al mes pasado, hay cosas que empeoraron y mucho en ese sentido, lo haremos en un rato nada más. Saludamos a Roberto Feletti, economista referente económico del peronismo, fue secretario de Comercio. Roberto, Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todo el equipo y a la audiencia también. Gracias, Roberto, como siempre. Déjame preguntarte sobre respecto del tema con el que abrimos el programa, las declaraciones del flamante embajador estadounidense en la Argentina. Me imagino habrás escuchado las declaraciones. Mira, me parece que deberá haber un repudio generalizado de la dirigencia política a una injerencia colonial explícita. Digamos, lo que plantea el embajador o el futuro embajador norteamericano es la acción de una potencia extranjera que pisotea la soberanía de un país. Primero, porque hasta convalida lo que Cristina dijo de su persecución iniciada o dirigida desde Washington, es una intervención hacia el Poder Judicial. Cristina va a tener lo que se merece. Es decir, es una injerencia directa en una líder política por parte de una potencia extranjera y donde el brazo ejecutor de lo que se merece es el Poder Judicial argentino. Este es el primer punto que debiera ser repudiado, si no este país termina siendo una colonia anglosajona sionista, digo, por dónde vamos. Esto tiene que quedar claro, tiene que ser repudiado. Lo mismo lo que dice de ir a entrevistarse con los gobernadores para decirle que no reciban inversiones chinas. El gobernador que reciba ese planteo debe dar por terminar la reunión y echar al embajador, porque el embajador puede, por cortesía diplomática, recorrer a los mandatarios de las provincias y plantearle cuáles pueden ser las inversiones estadounidenses en esas provincias. Es lógico, es la tarea. O el intercambio comercial que la provincia puede tener con productos estadounidenses. Lo que no puede decir o digitar que una provincia o el país en su conjunto reciba tales o cuales inversiones. En tal caso que ellos compitan con los chinos si son mejores, si es que les da. Digo, ahora, acá no ha habido un pronunciamiento claro de la dirigencia política en contra de un planteo de este tipo. Y el otro punto que también es importante tener en cuenta, creo que Martín lo dijo así, digamos, muy al pasar, pero que es fuerte, es que Estados Unidos en las iniciativas para América Latina siempre tenía el palo, pero tenía la zanahoria. Es decir, si vos pensás en lo que fue a fines de los 50 la Alianza para el Progreso, era bueno, abran sus mercados internos al capitalismo industrial, porque eran las estrategias de desarrollo para frenar el comunismo, venían inversiones industriales a cambio de mayor mercado interno. Si vos ves el consenso de Washington, bueno, va a haber apertura, va a haber desregulación, privatizaciones, pero va a haber modernización científico-tecnológica, el comercio internacional se va a expandir, va a haber cambios en el mundo que en definitiva van a terminar traccionando las economías hacia el alza. Si vos mirás el ALCA, que fue rechazado y correctamente rechazado en Mar del Plata, también planteaba el desvío del poder de compra estadounidense hacia América Latina. Bueno,
abran sus economías, pero nosotros vamos a comprar en su región. Ahora acá no ofrecen nada, acá viene un energúmeno de estos, porque es un energúmeno que pisotea la soberanía de nuestra nación, y dice abiertamente, ustedes no van a recibir a los chinos, porque a mí se me ocurre, o porque a los Estados Unidos se le ocurre. Que sería muy distinto que viniera y dijera, queremos que prioricen inversiones norteamericanas. Bueno, eso sería una discusión. Pero esto del comportamiento de un alto comisionado o un virrey colonial es inaceptable. Roberto, quiero hacerte una pregunta, quizá no necesariamente tenés que tener la información, pero algo conversamos con Martín. No está en este tramo, pero sí aparecen las preguntas y respuestas el tema de las patentes. Y estábamos repasando algunos documentos de este mismo año, que Estados Unidos es muy crítico de una resolución del 2012, si no me equivoco, Deborah George, ministra de Producción, Mansur, ministro de Salud, por el tema patente de medicamentos. Martín, ese era el tema, ¿no? Es decir, que protegían o protegen la industria nacional. Esa es la queja. Sí, Estados Unidos se queja. ¿Cómo estás, Roberto? Vos lo debes conocer bien porque estás en comercio, entre otras cosas. Estados Unidos siempre se queja y dice que es difícil para los Estados Unidos inscribir sus patentes en la Argentina. Bueno, el tema es que ellos quieren patentar recursos naturales muchas veces. Ese es uno de los problemas que hay. Digo, y saludo a funcionarios de la talla de Mansur y Deborah George, de la cual siento una gran amiga, que efectivamente han protegido el desarrollo de investigación en Argentina, sobre todo en el tema medicamentos. Digo, este es un tema que ellos van, patentan algo que ni siquiera está muy desarrollado y dicen, bueno, si ustedes mañana lo desarrollan es nuestro. Digo, esto fue lo que se frena. Pero además es el comportamiento, insisto, cuando yo recorría las grandes iniciativas de Estados Unidos para América Latina, el Alianza para el Progreso, el Consenso de Washington, el ALCA, de este juego de palo y zanahoria. Este es el comportamiento de un imperio en decadencia. Este es el comportamiento de un imperio que está en crisis y que solo atina a querer imponer políticas que aseguren estrictamente su beneficio. O sea, no tienen debilidad para negociar en esta violencia política ves debilidad. Absolutamente. Mirá la retirada de los ingleses en la década del 50. Siempre, no es que fueron suaves antes, pero quiero decir, un imperio en decadencia actúa con dureza, porque no tiene capacidad de negociar alternativas. Por eso citaba las tres grandes iniciativas y el palo y zanahoria que había en todas ellas. Claro. Digo, ahora no hay la posibilidad de que Estados Unidos ofrezca un escenario de crecimiento económico y en el marco de ese crecimiento económico produjo una expansión de América Latina. Solo puede restringir la presencia china con la que no puede competir. Este es el problema más grande. Bien. Roberto, me imagino, te quiero preguntar por la agenda económica en la provincia de Buenos Aires. Estamos ya con las listas confeccionadas, se viene la campaña. Habrá un interés muy especial de instalar efectivamente la discusión económica dentro de la provincia, pero no se puede escindir de esto, digamos. ¿Cómo hacer para darle cierta agenda propia al desafío económico, a la política económica de la provincia de Buenos Aires, en la confrontación de modelos, sin hablar del contexto nacional e internacional? Bueno, obviamente, eso es claro, porque lo que pesa, y sobre todo en grandes distritos urbanos como la provincia de Buenos Aires, es la agenda económica nacional, digamos, 40% del Producto Bruto Geográfico está en la provincia de Buenos Aires, y si vos tenés políticas antiindustriales, por ejemplo, como las hay, como la apertura importadora, los tarifazos, la mala administración de los precios de la energía, van a impactar en el tejido industrial, sobre todo el área metropolitana. En el otro plano, creo, y acá yo valoro mucho el equipo económico de Axel por lo que ha hecho hasta ahora, es la contracara de lo fiscal. Es decir, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el techo presupuestario que le han puesto, recorte indebido de recursos, como ha venido haciendo, pudo sostener equilibrio económico en sus cuentas, pudo sostener cierto nivel de inversión pública y no desmadró la inversión social. Es decir, esa administración prudente
del presupuesto no involucró la motosierra, no involucró que Axel apareció cerrando organismos, despidiendo gente, quitando beneficios, sino todo lo contrario. Se sostuvo la inversión social, se sostuvo la inversión pública en el marco de un equilibrio primario. Digo, esto también hay que decirlo, porque el presidente acusa a cualquiera que plantee inversión social, cualquiera que plantee inversión pública, sostener las rutas, sostener las universidades, apoyar la mejora de los jubilados como un degenerado fiscal. Y uno tendría que decirle que su ministro es un degenerado cambiario, porque no hay dólar que le alcance. No hay dólar que le alcance. No le alcanzó el superávit comercial del año pasado de 18.000 millones de dólares al que sometió al pueblo argentino a un brutal ajuste. No le alcanzaron los 23.000 millones de dólares del blanqueo del último trimestre del año pasado. No le alcanzaron los 12.000 millones de dólares del fondo. Salió a pedir los dólares del colchón y ahora la revisión del fondo dice que no tiene reservas internacionales. Entonces uno tendría que decir, bueno, estamos ante un degenerado cambiario, se lleva todos los dólares que tiene. Esta es la preocupación grave de la Argentina. Este es el problema más grave de la Argentina, no la inversión social ni la inversión pública, la inversión en infraestructura. El problema más grave que hay en la Argentina es un peso de renta financiera desmedido, que cada vez es mayor porque está aumentando la tasa de interés crecientemente, y en el marco de esa renta financiera, la salida de divisas al exterior, financiada con el ajuste de los argentinos, porque es el superávit comercial, el blanqueo, la ayuda del fondo. Digo, ¿a dónde va? ¿A dónde va este gobierno en este contexto? Habría que preguntarse. Sí. Vos fuiste ministro, vamos a decirlo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sería un ministro de Economía, ¿no es cierto? De la Matanza. Con Verónica Secretario Magario. de Hacienda, no me... De Hacienda. Y De tuve el Hacienda, honor... pero yo lo nacionalizo. Está bien, de Hacienda. Tuve el honor de ser secretario de Hacienda de La Matanza. Bien, sí. secretario de Hacienda de La Matanza. Verónica Magario es candidata a la tercera sección electoral y se va a concentrar obviamente en La Matanza, supongo yo, por un tema de dónde proviene, por un tema de origen y por un tema de cantidad de votos. Si te dice, Roberto, vení, acompañame a la campaña, ¿qué les decimos a los matanceros para ganar? ¿Qué haces? ¿Qué decís? Es que hay que ir a enfrentar a Milei. El objetivo acá es enfrentar a Milei. Porque La Matanza es un distrito industrial. Es un distrito muy pesado en el plano industrial. Cualquier política de sesgo antiindustrial deteriora el empleo formal. Y el deterioro del empleo formal, y también es cierto que es un distrito que tiene una cuota importante de informalidad, golpea el empleo informal. Es decir, la caída de un puesto de trabajo formal inmediatamente es la caída del puesto de trabajo informal. Lo fundamental es apoyar políticas que defiendan la industria y el tejido productivo. Si no, no hay destino. A ver, un distrito urbano, una población urbana, y Argentina el 97% de su población es urbana, si no tiene tejido industrial, es esto que quiere Milei, el país de los servicios personales de menor calificación, que también se ven perjudicados cuando cae la economía formal, porque toda la demanda de servicios, de delivery, de peluquería, de empleo doméstico, hasta de albañilería y carpintería, porque por ahí con el aguinaldo en una buena situación los trabajadores arreglan su casa, se hace polvo cuando viene una política de sesgo antiindustrial. Y esta, si las hay, porque este hombre está haciendo una apertura indiscriminada de importaciones en un mundo que, como señalamos, está en crisis. Estados Unidos tiene una política proteccionista, restringe su poder de compra al mundo y todo el mundo tiene stocks para vender que no le vende a Estados Unidos. Entonces el objetivo de esta elección del 7 de septiembre y también la del 26 de octubre es enfrentar a Milei desde un programa alternativo de defensa industrial y de recomposición de la política de ingresos y de recomposición de la inversión pública. Digo, ¿cómo es esto que se disolvió Vialidad Nacional? ¿Cómo es esto que se disolvió el Instituto Nacional de Tecnología Industrial? Digo, ¿cómo es esto que el sector agropecuario, el más competitivo, no gana plata?
no es rentable. Hoy algunos productores agropecuarios le contestaron fuerte a Caputo por un mensaje que puso. Te hago una última pregunta, Roberto. Me quedo con la experiencia de la administración económica en La Matanza. ¿Qué pasaría en La Matanza, en concreto en la calle, si entraran las políticas de Milei? Y lo que vas a tener es un destrozo completo del tejido urbano. Es decir, un destrozo en términos de la cotidianidad de la gente que no va a poder, ya no está pudiendo. Lo decimos eufemísticamente, el no llegar a fin de mes. Pero el no llegar a fin de mes involucra el cierre de posibilidades de educación, porque hay menos movilidad. Enseguida cae la movilidad, el no poder subirse al colectivo. El deterioro de la calidad de los vínculos personales por la pérdida de empleo. Cuando no hay empleo, hay una sensación de anomia, una sensación de que uno se siente menoscabado. Y no es culpa de la persona, es una política que lleva a eso. Entonces es fundamental sostener un tejido industrial de generación de empleo en el cual los servicios personales se vinculen a esa expansión. Con estas políticas no, porque hay que ver las propias cifras de Caputo. Él dice la economía creció 5,8% respecto del año pasado, que era un año de caída. Muy bien. 27% está explicado por la intermediación financiera y el otro 11% es hotelería y gastronomía. Un país que no produce en un tejido urbano le quita proyecto de vida, la gente pierde ilusión. Y para además construir, Roberto, ahora sí la última, para construir ese mensaje, digamos, el modo en que cerraron las listas, ¿ves una campaña, ahora vamos a hablar con Martín de la campaña, pero ¿ves una campaña madura, cohesionada, o te preocupó el modo del cierre de listas? No, a ver, las tensiones en estos contextos existen, tenemos la principal líder de este país presa, digo, es un golpe duro, la proscripción de Cristina es un golpe duro, y eso genera tensiones, pero me parece que ahí Axel hizo priorizar la unidad por sobre cualquier otra cosa. Y hubo tensiones, bueno, en todo cierre de lista hubo tensiones, es una elección novedosa en la provincia de Buenos Aires, porque se elige separadamente 8 distritos, pero se llegó a un cierre y hay consenso de la necesidad de un frente nacional para parar esto. Si no es lo que dice el embajador norteamericano, yo voy a llegar ahí y voy a gobernar, más o menos. Digo, esto es fundamental. Roberto, gracias como siempre, un gran abrazo. No, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Bueno, nos metemos en la campaña bonaerense. Martín nos va a contar ahora. Me dijo Juli Romero que evidencia su juventud. ¿Qué pinta la campaña? No es cómo pinta la campaña o qué pinta tiene la campaña. Pero bueno, viste, a los pibes hay que, ¿no? Le hablamos con un lenguaje. ¿Qué va a hacer? Ayer también tuvimos una... Se le viene la noche, ¿no? Se le viene la noche, creo que alguien dijo, hermosa frase. No, no es nueva, por supuesto. Bueno, habló Axel Kicillof en Almirante Brown y nos metemos en cómo pinta la campaña bonaerense con Martín Granovsky. Dale. La Argentina está atravesando hoy una situación, una política económica que no piensa en la Argentina, que no piensa en nuestra gente, que no piensa en el laburante, que no piensa en los sectores medios, que no piensa en los pibes, que no piensa en los estudiantes, que no piensa en los jubilados. Por eso, cuando este 7 de septiembre tengamos elecciones en la provincia de Buenos Aires, yo tengo una respuesta para todos los que me preguntan ¿qué hacemos? ¿Cómo frenamos esto? Y la respuesta es que en las elecciones tenemos la oportunidad de sumar fuerzas para parar esta política económica, de sumar fuerzas para defender a nuestros laburantes, a nuestros jubilados, de sumar fuerzas para defender a las pymes y a los empresarios argentinos. Aparecía Magario también, estaba Cascallares también en el acto. ¿Vos ves acá tono de campaña, perfil de campaña o no? Esto es... Sí. ¿Sí? Sí, lo viene diciendo. Lo que pasa es que en el caso de... La campaña empieza oficialmente el 8 recién, el 8 de agosto. Oficialmente, digo, campaña autorizada. Sí.
pero... Y ahí Kicillof tiene que dejar de hacer actos de inauguración o cosas por el estilo. No hay más corte de cinta, está prohibido por la reglamentación electoral. Pero esto es gestión campaña, campaña gestión. En realidad es una campaña de hecho. Kicillof la viene haciendo. Lo que hay es un acento mayor en el tema del freno a Milei, que va a ser una de las... Digo, si hay 2 o 3 cuestiones de campaña centrales, una es eso, la otra va a ser la solidaridad con Cristina Kirchner, o Cristina Libre, o la consigna que haya en ese momento, pero va a estar, de hecho ya está en los spots iniciales de Fuerza Patria, aparece Cristina en el balcón, por ejemplo. En el primer los spot spots de ya campaña aparece de Fuerza Patria hasta acá, sí. Si alguien abría un cajón de la campaña, no sé, ponele 2017 Unidad Ciudadana, y aparecía este spot, te digo, te creo que este era un spot del 2017. Podía ser hasta el del 2019, si querés. Falta actualización, me parece, ¿no? Si querés... lo que vimos hasta acá, con eso todavía que no empezó. Está empezando, está calentando motores. Vamos a ver si sigue calentando motores o si tiene más síntesis y más golpe, más punch. Bueno. Eso es opinión personal, veremos. Veremos, es así, efectivamente. Bueno, muy por bien. ahora lo que pasa es que también hay una parte que son señales políticas de cierre de heridas después de un cierre, valga la sí, claro, complicadito de listas. Vamos a compartir algunas voces de la jornada ya en el marco de una campaña, aunque no formal. Habló Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz, candidato, por supuesto, en la segunda sección electoral. Sí, primer candidato. Y dijo esto en la radio. Que se termine con la política de la excepción, de la política que regula el mercado, con la política de que se ocupen los intendentes o arreglate como puedas. Bueno, en el 27 tiene que ser una política... A partir de la elección del 27, obviamente, tiene que ser una política que realmente case con derechos a todos los argentinos y argentinas. Allí estaba en la 530 con Luis Pablo Giníger. Habló también Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires, refiriéndose un poco, bueno, cuál va a ser la línea, digamos, ¿no?, para el discurso político en el marco de la elección. Después las listas quedaron conformadas más o menos de acuerdo a lo que se pensaba, digamos, ¿no?, compartiendo los espacios de cada sector. Una lista de unidad es otra cosa, una lista de unidad es una lista con concordancia en los objetivos, pero no se puede cerrar 4 semanas antes de una elección, también es cierto. Así que, bueno, vamos a ir a competir, también es verdad, con una libertad, la libertad avanza castigada, con un PRO casi inexistente y con una tercera vía que no termina de coagular. Así que deberá depender mucho del trabajo de toda nuestra militancia y nosotros mismos para ver en qué sección, porque por otra parte creo que con usted lo hablé, no es una sola elección, son 8 elecciones, es una por cada región de la provincia y que seguramente tendrán comportamientos distintos en cada una de ellas. En minutos, Hernán Lecher nos cuenta los malabares del gobierno respecto del dólar. En un rato nada más hablamos con Agustín Salvia, que es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de medición en la pobreza. Lo viene adelantando Hernán Lecher aquí en el programa. Vamos a hablar con él a ver qué características tiene y por qué efectivamente son mediciones que no se están... de no ser públicas no se llevan para atrás y no se puede comparar. Entonces hay un problema ahí con el discurso bajó la pobreza, que efectivamente bajó a partir de una nueva medición. Enseguida lo hablamos con él, pero te pido, Juli, querido director, además, la portada Cuentos de la Cripto, una de nuestras secciones preferidas. Lo lleva Irina Hauser. Hay nota porque una cuenta vinculada al creador de Libra, el señor llamado Hayden Davis, transfirió $500,000 cuando empezó una reunión con Javier Milei. Ese es uno de los datos nuevos. Sí. Muy relevante porque el 30 de enero estuvo Hayden Davis en la Argentina, estuvo en la Casa Rosada, junto con el ya famoso para nosotros Mauricio Novelli, ¿no?, este trader que los presentó. El de la madre, la hermana y las cajas de seguridad. Exactamente, el que abrió las cajas de seguridad. Y lo que es llamativo de este dato nuevo, que es una transferencia de una cuenta vinculada a Hayden Davis a Kraken, que es una exchange, como si fuera un banco virtual. No sabemos si es una cuenta de él o de otro, a donde transfiere.
podría ser una cuenta de él, según lo que viene planteando el especialista Fernando Molina. El tema es que esto viene en un contexto, primero el día es clave. El día 30 se juntaron para hablar de Libra, el día 30 de enero. Y ese día una transferencia de medio Hubo millón más de una. Más de una. Lo que sucede es que esta llama la atención, porque es en el momento, es 3 minutos después que Hayden Davis entra a la Casa Rosada. Eso es lo que es muy llamativo. Bueno. Hace unos días contamos que existían otras transferencias el mismo día, post reunión en la Casa Rosada, que tenían además un patrón muy llamativo. Son cuentas que sí salían son transferencias que sí salían de una cuenta identificada con Davis. Sí. Y que además tenían un mecanismo por el cual se transfería un pequeño monto antes de hacer esa transacción, como si estuviera probando a ver si le llegaba al destinatario. Entonces la sospecha es que en ese caso serían cuentas de terceros. Y son montos muy elevados. Había una transferencia también de $500,000, hoy saltó una más de $500,000, además de la que vos me mencionaste, y hay más todavía, y hay en fechas donde se hacen los movimientos en las cajas de seguridad de Novelli, y hay en el día anterior al lanzamiento de Libra. Estamos, mueve la cola, tiene 4 patas, ladra, ¿no? Responde al nombre de Bobby, debe ser un perro. Está en línea Oscar Agós Carreño, diputado nacional de Encuentro Federal, integra la Comisión Libra, pero además de los diputados más activos que hay respecto o dentro de la comisión, una comisión, recordemos, que está trabada por el oficialismo. Oscar, Pablo Caruso, Irina Hauser y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Pablo, Irina, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Irina hizo una introducción, pero repregunto, ¿qué de todo lo que se supo en las últimas horas, qué es lo más importante o determinante y por qué? Bueno, creo que es muy importante lo que explicó Irina, lo hizo muy concatenado con la cronología que hemos podido construir entre la prensa, la justicia y sobre todo en la comisión, pese a los bloqueos del gobierno. Creo que es muy importante lo que dice Irina, que es, venimos investigando por torpezas del propio Hayden Davis y por perspicacia de Fernando Molina, Santiago Siri y otras personas que saben leer blockchain y ver todo lo que están registrado, y de ahí pueden lograr saber algo importantísimo, que es los movimientos de dinero que hubieron, y cuando eso se cruza, como bien hizo Irina recién, con los distintos momentos que tuvo la causa Libra y sobre todo cuando fue a la Casa Rosada Hayden Davis, y ahí se hizo conocido. Recordemos que antes uno googleaba Hayden Davis y no aparecía en ningún lado. Desde esa foto con Milei, ese día se hizo conocido. Y ahora vemos que una y otra vez, desde una billetera que el propio Hayden Davis hizo pública, que es de él, hubieron movimientos que son, mientras estaba en la reunión, media hora después de la reunión, el día siguiente, por montos que ya llegan a más de $3 millones de dólares. Y eso tenemos que sumar algo, que es un dato de una declaración de hace unos días de Hayden Davis en la justicia de Estados Unidos, que él dice cosas muy importantes. Primero habla de que alguien tenía información privilegiada. Dice que misteriosamente aparecieron compradores que él monitoreaba, compradores que se llama snipers, 3 grandes compradores que hacían movimientos muy grandes de dinero, que a él le pareció extraño y que eso le empezó a llamar la atención. Después dice que él venía comunicándose con el entorno de Javier Milei, o dice, hablaba con ellos, no dice si con Milei, con quién del entorno, pero al mismo tiempo dice, esto no fue una estafa, pero si hubiese sido una estafa es porque Javier Milei bajó de forma inconsulta el tuit. Entonces, él que termina diciendo, yo me asusté, retiré porque bajaron el tuit, porque venían hablando conmigo y dejaron de hablar conmigo, y al mismo tiempo porque habían grandes compradores que eran gente que tenía la información privilegiada, que son los datos del contrato que yo le di. Tomo ese dato, uno podría pensar que Hayden Davis dice, alguien se asustó y complicó algo que podría haber durado un tiempo más. Mira, el propio Hayden Davis dice que él se asustó, porque él decía en aquel momento que era dinero de la Argentina, ahora en una nueva declaración dice que es un meme coin, él mismo se contradice. De hecho, hay varios abogados que piden que haya un careo porque él se contradice consigo mismo y con el video ese original que tuvo él apenas fracasó Libra. Pero creo que lo importante es, entre las transferencias que bien relató recién Irina y las propias explicaciones que van y vienen en el tiempo del propio Hayden Davis, vemos de que él mismo está diciendo
que hablaba con el entorno de Javier Milei, de que de manera inconsulta bajaron el tuit y que además alguien vendió información, es decir, se mexicanearon el negocio, no sé qué pasó. Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esto de las transferencias, que bueno, uno dice, son de más de $1 millón, alguna de 2 millones de dólares. Uno está viendo estos movimientos, Fernando Molina lo describe muy bien, pero lo que a mí me gustaría tratar de entender, y si lo podés explicar, es qué es lo que está faltando saber respecto a estos movimientos de fondos para entender qué significan en este caso. ¿Qué es lo que hay que determinar? Es muy buena la pregunta, Irina, porque la gente no tiene por qué entender, porque es un caso muy complicado. A nosotros nos costó mucho entenderlo y es muy complejo de entender. Creo que hoy lo importante es que sabemos que técnicamente es posible identificar muchas cosas. Una de las cosas que tenemos que identificar son los que abrieron las billeteras, o sea, los que hicieron el pool de liquidez, los que hicieron la inversión inicial, que son los mismos que después retiraron el dinero. Eso técnicamente es posible. Se puede averiguar, están en las billeteras Kraken y Bybit y la justicia de Estados Unidos tiene que pedirlo y le va a volver esa respuesta. Por otro lado, esas cuentas son multifirmas, es decir, hay muchas personas que pueden mover los fondos y se puede entender con todos estos datos que vos estabas diciendo que puede haber gente del entorno de Javier Milei o algunos argentinos, por lo tanto habría que identificar las personas detrás de esa posibilidad de mover los fondos que hoy están congelados. Y por último, se puede verificar a quién hizo esa transferencia. Ya sabemos que la billetera a la que se le inyectó primero $21 millones unos días antes de esa reunión con Milei, y que era plata que venía de Melania, de la meme coin de Melania, que había lanzado el propio Ryan Davis. Bueno, esa plata después se pudo transferir a otras personas. Bueno, es posible con los registros de blockchain y algunas investigaciones más que pueda hacer la justicia saber a quiénes le fueron hechas esas transferencias. Y ahí entendemos que vamos a poder saber por qué el propio Ryan Davis, dentro de una reunión en la Casa Rosada, horas después y los días después, hicieron estas transferencias, y sobre todo si esto tiene algo que ver con que al día siguiente de todo esto el propio Novelli con su familia fueron a ver una caja de seguridad a inyectar cosas que presuntamente son dinero que fueron retiradas el primer día hábil siguiente al fracaso de Libra. Oscar, perdón, dale. Sí, perdón, una duda. Vos mencionaste recién la justicia de Estados Unidos. ¿El Poder Judicial argentino puede hacer algo o tu expectativa está puesta más en lo que pase allá? Que además entiendo que hiciste un viaje recientemente para empaparte un poco del tema. Bueno, lo que pasa es que la justicia argentina veo que viene un poco más lenta. Por ejemplo, sabemos que el 21 de mayo la empresa Binance, una billetera local que tiene que ver con operaciones que podrían ser quizás estas tres que relató Davis u otras, respondieron un oficio, y ese oficio desde el 21 de mayo no se hizo público. Hoy lo está revisando un área técnica de una fiscalía. Entonces vemos que el ritmo de la justicia va muy por detrás, mientras que en Estados Unidos, donde estuve efectivamente hace unos días, no puedo contar qué reuniones estuve porque eso comprometería lo que estamos haciendo, pero sí puedo decirte que todo lo que sucede en Estados Unidos se va subiendo online a una página que todo el mundo puede ver, que lo pueden ver los periodistas argentinos que lo sigan, que lo pueden ver los fanáticos del mundo cripto que quieran seguir el tema, o todo el que quiere investigar puede ver online lo que va sucediendo en ese juicio. Y eso nos da mucha mayor tranquilidad que lo que estamos viendo que acá está demorando, o por lo menos no nos da la claridad suficiente. Oscar, la última, muy breve. ¿Por qué no está funcionando como corresponde la Comisión Libra? Recordanos. Bueno, lamentablemente el gobierno ha hecho lo imposible para que esté bloqueada. En ese bloqueo puso aliados en una misma cantidad de personas que la mayoría que habíamos votado que se investigue, y esa situación políticamente la logramos destrabar con una reunión de 10 horas que pudimos sacar muchísima información, pero el resto de las actividades que tiene que hacer esa comisión, lamentablemente el presidente de la Cámara no nos ha permitido desbloquearla. Seguiremos trabajando para desbloquearla o para seguir trabajando por fuera de la comisión para obtener claridad, pero bueno, hoy estamos en una situación de este bloqueo que bien relatamos. Oscar, muchas gracias, un gran abrazo. Abrazo para ustedes, gracias. Bueno, nos vamos a ir a una breve tanda. Volvemos. Nos cuenta Hernán los malabares del gobierno respecto del dólar. Y atención, vamos a hablar con Agustín Salvia, que es titular del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Nos vamos a preguntar qué es lo que está pasando con la pobreza, con la medición de pobreza.
que es un dato del que el gobierno suele agarrarse muy fuerte para tratar de decir que su plan económico está funcionando porque ha sacado a mucha gente de esa situación. Después de la tanda tratamos de tener mucha claridad sobre esto, que es muy importante. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Estuvo intensa la clase. A este paso no sé si llego a la próxima. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Andrea? Pero del futuro. Con Simple Calcio más vitamina D, podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo.
Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos haciendo QR en Bravo TV y como les prometimos ya está Agustín Salvi en línea, es el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Agustín, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR para charlar con vos un rato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un placer. Bueno, para nosotros también, muchas gracias. A ver, hablamos de pobreza, pero hablamos de medición de pobreza. Venimos conversando, sobre todo con Hernán Lecher, que hubo un cambio de medición. Ustedes estuvieron haciendo un análisis de ese cambio de medición y a partir de eso, por supuesto, la consideración sobre el impacto de las políticas económicas de Milei sobre la baja de la pobreza, que es un elemento muy importante, sobre todo pensando en una narrativa en un año electoral. ¿Qué es lo que hay que decir al respecto? Y con tiempo te escuchamos, Agustín. Bueno, gracias, Pablo. A ver, hay dos dimensiones. Una es la dimensión de lo que ocurre en el mundo real y otro lo que ocurre en el mundo de la medición. La medición estadística de la pobreza, como entre otros indicadores, lo que busca reflejar es la capacidad de consumo que tiene la población, manteniendo constante determinados parámetros tanto en el tiempo como entre jurisdicciones, a los fines de poder establecer si hubo mejoras, empeoramientos, quién está mejor, quién está peor, entre jurisdicciones o incluso entre grupos sociales. A partir de lo cual, con ese diagnóstico se puede hacer política pública, política económica, política social, lo que uno considere que debe hacer para atender el mejor bienestar de la población. Ahora bien, la realidad, quiero empezar por el final y después vuelvo al final. Bueno. En el final de este proceso lo que vamos a encontrar que en la realidad, después de un proceso de aceleración inflacionaria, mediado por políticas de ajuste, liberalización de precios, y medidas que estaban vinculadas a reducir el gasto público, pero también, bueno, mediado por la devaluación, cambios en el sistema de precios, tuvo lugar en Argentina en el último año, 3 meses, después de aquel primer trimestre, desde diciembre del año 2023 hasta acá, un proceso de reducción de la pobreza por efecto de caída de la inflación. La inflación fue cayendo y los salarios, las remuneraciones, las jubilaciones, después de haber sido fuertemente afectadas, comenzaron a recuperarse en forma importante y acelerada. Es cierto que la pobreza en Argentina es menor que la que teníamos en el primer trimestre del año 2024, sí, hoy cierto. Es muy cierto y es correcto decir que hoy por hoy la capacidad de consumo se ha recuperado con respecto a aquel momento, está mejor que aquel momento, e incluso quizás, no quizás, mejor que en el cuarto trimestre del año 2023. Claro. Ahora bien, este es el final del proceso. La recuperación en parte de la canasta, de la capacidad de consumo de la población en función de caída de la inflación y de estabilización macroeconómica. Ahora, ¿en qué nivel estamos? Estamos en niveles en donde por arriba del 30% de la población es pobre, por arriba del 7%, 6-7% es indigente. Falta mucho, hay una pobreza estructural en Argentina. Estamos lejos de poder festejar algo, festejamos que la situación no empeoró o que mejoró con respecto al peor de los momentos, pero incluso con esas cifras estamos tan mal como cuando estábamos mal. Ahora, estadísticamente, ¿qué está pasando? Estadísticamente lo que ha ocurrido es que, a juicio de lo que nosotros evaluamos, la caída de las tasas de pobreza e indigencia están algo exageradas o sobreestimadas, producto de cambios que han ocurrido en la realidad y en la medición. Y a ver si lo puedo explicar de esta manera. Sobreestimada, quiero entender esto, que está sobreestimada quiere decir que
La caída. Que la caída es reducción. menor que la caída es menor a la que registra. En términos metodológicos vos tenés que tener un parámetro. Entonces Sí. me podrías preguntar, che, si cambió algo en todo, en la realidad o en la medición, ¿estamos tan mal que como cuándo? Ujú. ¿Bien? Sí. Bien, ¿con qué parámetro nos podemos comparar? Hay un problema con el termómetro, porque el termómetro perdió capacidad de comparación hacia atrás, Ajá. por factores que tienen que ver con la realidad y factores que tienen que ver con la medición. Sí. Como expresión genérica, yo te diría, mira, estamos mejor que en el primer trimestre e incluso que en el cuarto trimestre del 2023, pero no estamos muy lejos de de la pospandemia o incluso del periodo crítico de 2018 y 2019. No estamos muy lejos de esos momentos en donde cualquier argumento marcaba que teníamos más del 30% de pobres en Argentina Sí. y que era un problema. Entonces, ¿qué pasó con la medición o qué pasó con la posibilidad de medir y poder comparar? ¿Qué pasó Hemos con el perdido termómetro? posibilidad. ¿Qué pasó con ¿Qué el pasó con termómetro? el termómetro? Entonces hay dos grandes factores que pasaron o tres fenómenos que diría Sí. que pasaron con el termómetro. Uno es que te cambió el sistema de precios, que nosotros estamos manejando el valor de una canasta básica alimentaria y el peso que tiene esto en un grupo social que es clase media baja, con los parámetros del 2004-2005, de la encuesta de ingresos y gastos de ese año. Sí. Y que a partir de, si bien hubo otra encuesta de ingresos y gastos que fue la del 2018, tengamos en cuenta que los precios relativos de los servicios, sobre todo los servicios públicos, tienen valores distintos Entiendo. en 2005 que en el 2018, Ujú. que en el 2023 y que en el 2024 o 25. Ese punto lo El venimos peso- charlando con Hernán respecto de que deberían tener una ponderación mayor en función de esos cambios. Ese es el primer punto que mencionás, Agustín. Sí, pero no solo el índice de precios, estoy hablando del valor, el peso que tiene Claro. dentro de la estructura, el ser pobre o no ser pobre depende, cuánto vale tu canasta básica alimentaria y después cuánto utilizás otros gastos, cuál es el componente de lo no alimentario que utilizás para cubrir tus necesidades. Bien. Esto cambió sustantivamente, lo que hace que si tuviéramos una actualización el índice de las canastas básicas alimentarias y de la canasta básica total, con base en una encuesta que fue hecha en el 2018, donde había habido cambios en el sistema de precios en términos de que los servicios valían, ¿se acuerdan? Las Sí. políticas de Macri, de los servicios que tenían Sí, un claro, mayor peso claro. dentro del consumo, eso estaría reflejando mejor hoy la situación que lo que venía reflejando del año 2004 y que fue desinflado en el año 2000 con la pandemia y pospandemia, Bien. que significaba que Agustín, tus servicios eran muy bajos. El efecto, te pregunto el número concreto, ¿lo tenés medido de eso o no? No, déjamelo para el final. Dale. Vamos ese fue el primero. Sí. Tenemos un momento de desactualización entre el sistema, entre el patrón de consumo de la población y lo que efectivamente vale la canasta. Bien, La ese es canasta el primer perdió punto. validez. Ese es el primer ¿Bien? punto del cambio del sistema de Pierde precios. validez. Sí. Urge que se actualice el valor de la canasta básica y de la canasta para que el termómetro gane validez. Bien. Logre medir lo que queremos medir y sea comparable. Punto 2. Segundo punto. En los momentos de aceleración y desaceleración inflacionaria, hay una distancia entre el momento en que la gente recibe su ingreso y después que gasta su ingreso. Es decir, vos lo recibís el mes pasado, finalizaste tu trabajo, ganaste tu ingreso, pero después lo tenés que consumir durante el mes. Bien, este fenómeno hace que en momentos de aceleración inflacionaria vos tiendas a subestimar la pobreza porque en realidad no medís que en realidad llegaste a fin de mes y no te alcanzó, ¿bien? Claro. Para cubrir tus necesidades. Y que en momentos de desaceleración inflacionaria tendés a subestimar la pobreza, es decir, la estás midiendo pero tenés más capacidad de consumo, más capacidad de compra que la que tenías en otro momento.
Y este se hace que, pero eso se altera en cualquier contexto inflacionario o de desaceleración inflacionario. Eso ocurrió durante el año 2024 y afectó el termómetro, pero te diría que eso no fue grave. El efecto precios, eso no fue grave. El tercer factor que sí interviene en esta reducción real de la pobreza, pero hace que la magnifiquemos esta caída, es que cambió también la metodología de medición de la pobreza, de los ingresos, no de la pobreza, de los ingresos. Cambió el instrumento de medición que introdujo el INDEC en el cuarto trimestre del año 2023 y que se aplicó durante el 2024, mide con mucho más detalle todos los ingresos no laborales. Incluso a la asignación universal por hijo se le agrega la tarjeta alimentar que antes no se medía. Sí. Se agrega también las pensiones no contributivas, los programas de Progresar y otros programas de empleo. Antes no se medía muy vagamente los ingresos no laborales de los pobres y ahora se los mide mejor. Y al mismo tiempo también se mide mejor, y esto está mostrado, aunque no sabemos exactamente, no podemos encontrar todavía la prueba, pero efectivamente algo hay, vinculado al hecho de que hoy tenés que todos los indicadores, usando el CIPA, usando la encuesta de salarios, de ingresos, usando el REPTE o usando las jubilaciones por registro o usando la encuesta de ocupaciones e ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera, cuando lo comparás contra los ingresos de esas mismas fuentes de la EPH, te da que la EPH mide más ingresos que esas otras fuentes. Es decir, se reduce la brecha o mide mejor durante el año 2024. Y eso, lo único que pudo ocurrir para que eso pase es que lo que ocurrió es que cambió el instrumento de medición. Al cambiar el instrumento de medición, estás midiendo mejor. Y hay que aplaudir al INDEC porque está midiendo mejor. Porque mide trabajo informal, porque permite identificar cuánto es gris, cuánto es blanco, cuánto es negro. Claro. Porque permiten, pero todo eso ha hecho que mejore la captación de ingresos. Y al medir la captación de ingresos, también te ha hecho bajar la pobreza más. Agustín, que lo que debería haber ocurrido si hubiese seguido midiendo de la misma manera. Una pregunta conceptual, entendimos perfecto los puntos, una pregunta conceptual y Hernán tiene preguntas más al hueso, digamos. Pero mi pregunta es la siguiente, si mejoraron efectivamente las mediciones como vos acabás de mencionar en algunos casos, si hubo cambio de la metodología, lo que debería hacerse, y quiero saber si se hizo, es poder con esos cambios medir otros momentos. Porque entonces para saber si las políticas fueron efectivas o no, o si la situación empeoró o mejoró respecto de un modelo económico, necesitamos medir todo de la misma manera. ¿Eso se puede hacer? ¿Se hizo? Bueno, no, ahí está el problema. Si bien intuitivamente yo te digo que sí estamos mejor en función de evaluar el impacto que pudo haber tenido esos cambios, no tenemos ninguna herramienta, el INDEC no ha provisto de ninguna herramienta para hacer esa evaluación. O sea que es posible que en realidad pudiéramos haber venido de una situación mejor con la nueva metodología, pero midiendo el pasado podríamos venir de una situación mejor en términos de pobreza. Seguramente, claro. Seguramente. Bien. Seguramente en ese sentido tendríamos que decir que con la misma medición o con las mismas condiciones o bajo las mismas condiciones, la tasa de pobreza hubiese seguido siendo alta, pero no era tan alta como la que habíamos medido hasta el año 2023. Por lo tanto, las mejoras que se observaron en el 2024, segundo semestre o 2025, no habrían sido tan importantes, tan relevantes con respecto a aquella medición anterior. Bien. Este es mi punto. Y acá, fundamentalmente, no para sacar mérito a lo que implica una caída de la inflación, porque esto es buena medida. La caída abrupta tiene mucho que ver con que efectivamente entre el tiempo en que la gente consumía y el tiempo en que recibía el ingreso, la inflación te devoraba tu capacidad de consumo. ¿Bien? Y eso lo ha ganado la gente a partir de bajar la inflación. Es decir, la gente tiene más capacidad de planificación, pero también más capacidad de administrar su gasto y por lo tanto también mejorar su consumo real. Sin embargo, esto que queda desvirtuado, lamentablemente, por un conjunto de hechos que hace que el INDEC no ha podido, hasta ahora, no ha presentado ningún informe para mostrar cuál fue el impacto de los cambios de las preguntas. Claro. No ha presentado, no tenemos las bases de datos que permitan hacer alguna estimación o proyección. Esconde el cambio metodológico, digamos.
Bueno, miren, los cambios comenzaron a partir del cuarto trimestre del 2023 y la primera base con los datos nuevos apareció en el cuarto trimestre del 2024. Sin embargo, durante todo ese tiempo, dice el INDEC que aplicó los cambios que se hicieron sobre las bases, pero no están los datos, no están los datos para evaluar. Agustín, tres cositas muy puntuales. Primero, si vos mencionabas la forma de medición, o si querés el instrumento de la captación de los ingresos en la EPH, ¿se ha modificado? Corregime vos, pero hay otros indicadores que también pueden estar afectados por esto. Estoy pensando en la evolución, por ejemplo, del salario de los trabajadores no registrados. Exactamente. Por eso, esa contradicción que todos los economistas o analistas les va re bien a los no registrados. De que viene creciendo de manera desorbitante el trabajo no registrado sobre el trabajo registrado. Claro. Bueno, tiene que ver con que la fuente no es la misma. La fuente es la PH. Segunda cuestión, es un poco subjetivo, no te quiero comprometer, pero vos un poco decís, bueno, el INDEC debería haber dicho este tipo de cuestiones. ¿Ves alguna intencionalidad detrás de esto para instalar una cosa que no refleja tanto la realidad? Mira, hoy salió en el Destape una nota sobre que yo había dicho que el INDEC estaba truchando. No, yo no acuso de que esté truchando. Yo creo, espero y considero que en buena medida todo esto ha sido hecho con muy buena voluntad para mejorar efectivamente la capacidad de medición, pero ha habido desprolijidades y quizás las desprolijidades tienen que ver con que no hay recursos humanos, no tenés recursos económicos, el mismo ajuste también pesa sobre el INDEC. Vas a saber, es decir, los factores por los cuales no se ha hecho esto, porque todo eso implica inversión, recursos humanos, estudio, evaluación. Y quizás no es que faltó voluntad, lo que faltó posibilidad, poder, capacidad. Yo creo que en esto no encuentro ningún factor que hable de la mala intención de los procesos que han estado detrás. Lo que sí creo es que han sido funcionales o son funcionales a un fenómeno. ¿Bien? Bueno, funcionales no quiere decir que son intencionales. Funcionales quiere decir que hemos perdido capacidad de comparabilidad genuina usando mismos parámetros hacia atrás para ver cuánto el efecto de un cambio de régimen económico con un cambio de instrumento produce un efecto de mejora sobre la pobreza, de reducción de la pobreza, mejoran los ingresos, sin confundirnos, sin quedar despistados por los datos que están ocurriendo porque no son esperables. Todos esperamos una caída de la pobreza, pero no tan significativa en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Todos esperábamos que hubiera recuperación del trabajo no registrado, del empleo no registrado, pero no tanto con esta velocidad con la cual viene creciendo. Todo esto hace que obviamente se nos confunda el diagnóstico y tengamos menos capacidad para evaluar qué está pasando y lamentablemente queda un cono de sombra sobre un INDEC que está recuperándose, que se ha recuperado, que está haciendo mucho esfuerzo por mejorar las estadísticas, pero que en esto ha sido desprolijo. Y Agustín, la última por mi parte, en una nota en La Gaceta que te entrevistan, no me acuerdo dónde había sido la entrevista, pero la publica La Gaceta, hace un mes aproximadamente, vos mencionabas que la pobreza estaría entre 35 y 37 aproximadamente. Esto es lo que decías antes, un poco similar al periodo previo. Está claro que se redujo respecto del 2024, pero más parecido a la etapa previa. ¿Es más o menos lo que ustedes estiman? Sí, si lo hubiésemos medido con la otra metodología, digamos, si hubiésemos mantenido el sistema. Hoy por hoy creo que esta situación está en los 35% en este momento. Son 3-4 puntos más que lo que mediría oficialmente, pero esos 3-4 puntos que en realidad tampoco tendríamos que estar discutiendo mucho por esos 3-4 puntos. Yo discuto no tanto por los niveles de pobreza, sino por la desprolijidad con la cual se nos manejan las estadísticas públicas en este punto, ¿bien? Claro. Entonces, ahora, porque Agustín, yo creo... Permitime una cosita, perdón, respecto de lo que te pregunté antes, pero ¿a vos no te parece que el atraso, me corro de la pobreza un segundo y te voy al IPC, ¿te parece que la no aplicación de la ENGO 17-18 hace al menos un año atrás, cuando estaba prevista, hasta el Fondo Monetario les dijo que tenían que aplicarla, ¿no te parece que la postergación tiene alguna intencionalidad? Porque les baja el dato.
No te lo puedo afirmar, no te lo puedo afirmar. Creo que lo que hay que insistir es que eso tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir que la canasta se actualice, tiene que ocurrir que el índice de precios se actualice, que se utilice la ENGO 2017-18, que es mucho más, más realista que la que estamos usando hoy con respecto a lo que hoy está pasando, incluso por los cambios en el sistema de precios. Hoy, quizás en el año 2017-18, fue conveniente usar la ENGO 2004-2005. Claro. Bien, también era conveniente usar esa ENGO, ¿bien? Porque no captaba los valores de... Los tarifazos del momento, claro. Los tarifazos, exactamente. Entonces, era conveniente. También se hizo antes el cambio que lo que estuviera la ENGO. Pero ya cuando está la ENGO 2017-18 y estaba planificada su actualización, tanto en el índice de precios como el valor de la canasta, y bueno, a ver, también pasó Alberto Fernández, y no sé, y también todo este proceso también tiene que ver, hay una responsabilidad sobre esto en materia de no actualización. Creo que un punto importante tiene que ver con los recursos humanos y económicos que hay que poner para hacerlo. Pero Agustín, le hubiese dado al revés, y congelaron las tarifas. Yo entiendo, está bien, pero la discusión metodológica entiendo. Tiene un correlato después en la realidad, ¿no? Digamos. A mí me parece, es mi opinión igual, está bien, yo comparto y respeto tu mirada tratando de darle algún grado de... o no comprometerte con la discusión más política, pero a mí me parece que hay una es que no tengo pruebas, para poder señalar. Entiendo lo que dije, hay funcionalidad y los gobiernos siempre operan sobre la funcionalidad de las estadísticas. También, a ver, siempre ha ocurrido en cualquier, incluso no creo que solamente en Argentina, pero sobre este punto creo que está postergado un plan de actualización que urge hacer y que venimos demandando desde muchos campos de la metodología y de la investigación social y económica que se haga y que también, claro que tiene un efecto político. Pero es mejor hacerlo todo junto y rápido y de una vez, ¿bien? Y transparentar y poner todo esto en discusión. Porque, bueno, a ver, en mi punto uno crea una tormenta o siembra una tormenta y después cosecha una tempestad, ¿bien? Entonces, claro, es mejor que todo esto quede suficientemente transparentado, porque, quiero decir otro punto, es decir, quiero destacar lo anterior, pero no porque si no parece como que todo lo que está ocurriendo en materia socioeconómica no lo podemos medir. Y lo que ha ocurrido con la caída de la inflación, efectivamente ha habido una mejora en la capacidad de consumo de los hogares. Con respecto a cuándo, te diría que con respecto a la pospandemia, estamos ahí, cerca de esos niveles que teníamos en la pospandemia de recuperación. ¿Te acordás que hubo una reactivación en 2022, ¿no? 2021-2022? Estamos en esa etapa en donde con menos inflación tenemos más capacidad de consumo, pero estamos a riesgo de que esto se agote. A ver, ahora sí soy pronosticador del devenir socioeconómico, si esto no mejora genuinamente en materia de empleo y de remuneraciones. Si no hay más empleo y o mejores remuneraciones reales, esto tiende a estancarse, alrededor del 30% de pobreza estructural que ya teníamos. Claro. Agustín, gracias por el tiempo, gracias por la claridad, gran abrazo. Un abrazo, Pablo, equipo. Que esté muy bien. Bueno, que las hay, diría yo, ¿no? Eventualmente, más allá, está muy claro que Agustín Salvia quería establecer su preocupación metodológica, creo que la explicó muy bien. Después están las interpretaciones políticas de por qué eso eventualmente no ocurre, que era lo que de alguna manera tratabas de señalar. Sí, porque además el gobierno hace particular hincapié en eso. Es decir, claro, si quizás si el INDEC hubiese contado, che, mirá, cambié la cosa, y quizás hay alguna diferencia, hubiese publicado los datos y la sospecha sería más infundada. Claro, diría, sí, ¿no? Moraleja, el gobierno cambió la manera de medir la pobreza y nunca lo contó. Y eso hace imposible, y no mostrar esas modificaciones, hace imposible comparar con lo que viene atrás. Con lo cual, cada vez que el gobierno sale a decir, bueno, festejemos, hemos sacado a tanta gente de la situación de pobreza, es por lo menos para dudar. Y yo quiero agregar algo que dice Carlos Heller permanentemente. Es muy llamativo que haya menos pobreza en la Argentina si los salarios están pisados por debajo de la inflación, si cada vez hay más gente en situación de calle,
dice Carlos Heller, salvo que les guste salir a respirar el aire de la noche. Hay otra cosa que Agustín Salvia dice cada que hay tanto. destrucción de empleo, Sí. cierro con esto, y que se consume menos y que se consume menos alimento. Pero confirmo un dato que es muy importante, porque como la modificación de los ingresos es en la EPH, afecta todo lo que se toma a partir de esa encuesta EPH permanente. es la encuesta permanente. La encuesta permanente. A ver, el salario no registrado, una de las cosas que nosotros venimos hablando acá, Sí. que yo ya ahora directamente cuando muestro el salario muestro el salario, solo hago el salario registrado y no el no registrado, porque aparentemente en la Argentina al asalariado no registrado le está yendo fantástico. Y tiene que ver con esta cuestión metodológica. Está ganando poder adquisitivo, decir, pero maestro, no tiene sentido. Claro. Evidentemente hay una cuestión metodológica que pesa y pesa sobre estos dos indicadores. Perdón, Martín. No, hay una cosa, Salvia, y me interesa tu opinión, Hernán. Salvia insiste muchas veces en algo que es un fenómeno nuevo, más allá de la metodología, digo, en eso no me meto. Digo, que el fenómeno nuevo es que la pobreza estructural empieza a estar integrada, o está integrada cada vez más por la clase media baja, y dentro de la clase media baja, por los jubilados de clase media baja. Sí, metodológicamente, es bueno, es interesante eso. Metodológicamente, algo sobrevoló Salvia al inicio cuando dice, bueno, en realidad la medición o la metodología es eso, es una forma de, que intenta hacer o mantener la comparabilidad, que es muy importante, porque como es una forma de, si yo rompo la homogeneidad, no puedo comparar, y es para lo único que lo hago, Claro, se rompió básicamente. el termómetro, dijo. Porque, ¿cuál es la cuestión de la pobreza por ingreso? Es decir, en general los adultos mayores no son pobres. ¿Por qué? Porque en la metodología del ingreso, de pobreza por ingreso, la persona que tiene arriba de 65 años pesa algo así como un 0,60 del adulto equivalente, porque consume el 60% de una persona de 40, por ejemplo, lo cual vos decís, sí, es medio tirar los pelos. Claro. Es decir, si le das eso se va a morir en una semana, sí, seguro. Con lo cual, bueno, pero es una metodología. Mientras yo la mantenga constante, me permite la comparabilidad. Claro. Eso no significa que la persona ni viva bien. Está claro. Estudiar metodología es muy interesante, porque suele ocurrir que pretendemos ponerle una pistola en la cabeza a la metodología o al indicador para que nos diga algo que nosotros queremos que nos diga y que el indicador no dice. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Nos vamos a ir a la última pausa en QR y cuando volvemos creo que nos queda tiempo para scrollear algo, así se dice, de la derecha Feste en Córdoba, pero que tuvo su contraparte también, ¿no? Ahora lo vemos. Testigo. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, muy bien, estamos cerrando. Damos una vueltita por Córdoba. Se hizo la derecha Fest y quedaron algunos registros. Por ejemplo, el modo en que trataron a la vicepresidenta Victoria Villarroel. A ver qué pasaba ahí. ¿Qué se siente? ¿No traicionaste a 15 millones de votantes? ¿No sentí que lo traicionaste? ¿Que traicionaste a Milei? No, me parece que
se habla mucho y lamentablemente mucha gente confió en vos. Lo que se habla que le da trabajo a miles de argentinos, a miles de catalanes, y eso es súper importante. ¡Cucarruel! ¡Traidora! Y ya para acabar, el colofón. Esta tipa, la vicepresidenta. Cucarruel traidora, la recibieron así, bueno, era de alguna manera previsible y tenemos también la posibilidad de compartir el momento en que ingresa el presidente de la Nación, Javier Milei. Recordemos que esto es una suerte de fiesta anti todo lo que no sea la libertad de avanza, ¿no? Con una carga de violencia y de odio muy pero muy fuerte. Miren la escena. Por lo menos en términos corporales, modo campaña. Aunque aquí la sensación, casi una certeza, es que está tratando de consolidar su núcleo duro. Hoy hablaba con Gila Wilker, lo podemos dejar de fondo mientras. Hoy hablaba con Gila Wilker y decía algo interesante. Por supuesto que estas cosas preocupan, llaman la atención, generan ánimos de confrontación. Pero de alguna forma Milei sigue ratificando, sigue subrayando su carácter antisistema. Y todavía hay en un sector importante de la sociedad un enojo fuerte con la política. Y el enojo con la política se representa en algo así como un antisistema. Con lo cual hay una ratificación de su propio núcleo o de una esencia que lo lleva a ser lo que es. Después veremos qué pasa en las elecciones con eso, ¿no? Hay algunos en las redes que le cuestionan el uso de un avión oficial. No sé si eso efectivamente es así. No tengo el dato. No sé si corresponde ir en un avión oficial a un evento de este tipo. Abro el debate. Bueno, el presidente se mueve. Si hubiera ido en un avión privado, ¿quién pagó el avión privado? No, de mínima, qué lejos que quedó aquel Milei que viajaba, que hacía, ¿se acuerdan? En línea comercial. Sí, que decía, ven qué diferente que soy. Lo digo por lo de la lógica casta. Yo creo que Milei no estaba para línea comercial. No, pero recuerdo que al inicio, ¿se acuerdan? Sí, había sido un debate. Yo no digo que... Para mí siempre fue una sobreactuación. Entiendo, en su propio término, decís vos. Claro, pero digo, él planteaba que era una persona que no era la casta y que no usaba los recursos públicos. Lo digo porque parece que eso cambió. Sí, está muy bien. Bueno, de lo más relevante que dijo Milei en el escenario de la derecha Fest, con muchos otros representantes de ese sector de la ultraderecha en la Argentina, fue el modo en que se refirió a Victoria Villarruel. La primera ley de la economía es la escasez. No hay de todo para todos. Y la segunda reflexión que hace es que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30? Bueno, para mí no hay grandes novedades. No sé si ustedes ¿Dijo bruta quieren. o bruja? Yo entendí bruta, pero bruta, no. Bruta Entré en la traidora. misma duda. Bruta traidora. Pero no hay mucha novedad, ni creo que mueva mucho el avispero este asunto, ¿no? Lo que sí ocurrió es que hubo una suerte de contraencuentro. Se llamaba una pueblada contra Milei, si no me equivoco. El alias era muy significativo y miren, esto pasaba. Están cantando el alias, ¿no? Están reiterando el alias en el que se podía solventar de alguna manera la organización de esta pueblada Fest. Es una pregunta también para hacerse, allí donde vaya Milei, si es que recorre el país en el marco de las elecciones, bueno, ¿cómo va a ser eventualmente recibido? Hoy no tuvimos tiempo, mañana vamos a trabajar sobre un trabajo de Raúl Timerman y Gila Wilker, La Sastrería y 3.0, muy interesante y bastante sorprendente respecto de el nivel de acompañamiento que tiene el gobierno
Y también el propio presidente Javier Milei, más allá del momento económico, creo que se van a sorprender, pero lo haremos mañana. Igual, perdón, este repudio o esta contracumbre paralela, sí. Me parece que es lo novedoso, ¿no? Que Por eso digo, si esto, para mí, y puede llegar a ser una... Además, porque no es la primera vez que se hace. La derecha fe se hace mucho. Se hace bastante, se hace desde la época, si no me equivoco, de la pandemia. Sí. Pensé que era la segunda. Esta. No, se había hecho ya. Bueno. La hacían, si mal no recuerdo, en el Auditorio Belgrano. Sí. Esa fue la primera. Esa fue la grande, ¿Puedes decir que puede ser un mecanismo recurrente, quizás en campaña, por ejemplo? ¿La derecha FES? No, la contracumbre. Ah, la contracumbre. Es que sí, a mí me parece que ahí hay que reparar, en que, bueno... Y que hay una reacción, que está saliendo, se está exteriorizando y se está expresando una reacción. Bueno, que hasta la ahora pregunta no... es si son los mismos sectores que siempre estuvieron en contra de Milei o si hay sectores nuevos. Ahí es donde me parece que la situación está, spoileo un poco lo que vamos a mostrar mañana, todavía no se publicó esa encuesta, no está muy distinto del origen del gobierno de Milei. No está muy distinto. Y lo que sigue llamando la atención a analistas y especialistas es que se mantiene todo muy estable, digamos, ¿no? Muy polarizado y muy estable, con niveles de aprobación más que razonables para un gobierno que hizo tanto daño. Pero bueno, ya lo vamos a charlar mañana. Y el que no viene lo ve por televisión.